Hermanos, buenos días con todos, buenas tardes con algunos. Eh, Hoy ya, bueno, les saludo en nombre de Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y el día de hoy es la última sesión del curso Babin en Contexto, sesión 3. Ha sido una buena experiencia que hemos tenido estudiando este hermano en la fe, su teología, su pensamiento. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo de ello. Voy a dar parte al hermano Andrés para que pueda desarrollar la clase. Adelante, hermano. Eh, bueno, mis hermanos, voy a compartir pantalla. Vale. ¿Tiene buen tamaño, Giancarlo? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, muy buenas tardes desde aquí, desde España, para todos los hermanos que se han conectado. Muchísimas gracias por perseverar en este curso de 3 días. Estamos viendo Babin en contexto y esta es la clase número 3. Y bueno, antes de, antes de continuar y avanzar en lo que venimos hablando, cuando pensaba y preparaba la clase y hablábamos con Giancarlo de, ok, vamos a ver la vida de Hermann Babin, vamos a ver algunos teólogos con los que interactuó, algunos movimientos teológicos. Pero también queremos que los hermanos no se queden como este joven que está ahí en la imagen, con los ojos perplejos, sin saber cómo enfrentarse a estos volúmenes, ¿no? Porque pudiera parecer como una misión difícil o como una misión que solamente algunas personas con cierto bagaje pueden hacer. Yo estoy convencido de que no es así y por eso titulamos, por así decirlo, esta clase como cómo leer la dogmática de Babin y no morir en el intento. Así que bueno, vamos a colocar algunos ejemplos prácticos y algunos consejos que yo le daría a alguien que quiere enfrentarse tanto a la dogmática como a otros escritos de Babin. ¿Vale? Entonces, primero quisiera como hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. En la primera clase hablamos de quién fue la persona, ¿cierto? Situamos a la persona en su iglesia local, en su comunidad de fe, su preparación intelectual, su crisis, luego cuando él em, no es que no fuera creyente, pero si aquí hay hermanos presbiterianos, diferencian como ese momento en que el joven miembro de la iglesia que es bautizado, posteriormente como que hay un momento donde eh, toma la cena del Señor con todos los demás hermanos en la congregación. Entonces, eh, luego posteriormente este joven es pastor y sirve a la iglesia local en un contexto mucho mayor. En la clase 2 hablamos acerca de las influencias. No significa que las que vimos eran las influencias eh, no es necesariamente las personas que constantemente cite más Babin, porque Babin cita muchísimo a Gisbertus Boetius, a Bernardinus de Moor, pero quería como traerles estas influencias para que veamos como qué tan amplio podía interactuar Babin, ¿cierto? No solamente la herencia que él recibe cristiana, de la patrística, de la teología medieval, la teología de la Reforma, los escolásticos. También hablamos, ¿cierto?, de estas otras influencias como Quenen y aprender como su rigorosidad. También vimos cómo combatía la escuela ética que había perdido, eh, por así decirlo, el foco o la parte de la doctrina cristiana de qué creemos
como cristianos por preferir solamente la vida cristiana. Si es que cabe la posibilidad de vivir una vida sin creer en lo que se vive. Entonces, también hablamos de su interacción con Babin, cómo estos dos hombres, pues, a lo largo de más o menos unos 40 años estuvieron trabajando juntos en diferentes momentos y lugares de los Países Bajos. Así que, bueno, la dogmática reformada pertenece a una persona, pertenece a un hombre que fue madurando y꯫ Fue creciendo en su comprensión de los misterios y de la fe. Así que quisiera que no tengamos unas falsas expectativas. La dogmática como tal es para muchas personas. La dogmática reformada la pueden leer miembros de la iglesia local, miembros que número uno, saben que quieren conocer más a su Señor y aceptan la ayuda de estos maestros que la iglesia ha preparado y que saben que tienen que estar preparados para dar cuenta de su fe. Entonces, la dogmática le sirve a esos hermanos, miembros de la iglesia local, yo mismo, para saber y profundizar más en nuestra fe. Por otro lado, para los pastores que llevan muchos años en el ministerio, que tienen múltiples ocupaciones, tienen que dar catequesis, tienen que enseñar en el culto, quizás son bivocacionales, pues bueno, para estos hombres, pues encontrarse con compañeros de confianza también es bueno, porque digamos que, como dice el autor de Eclesiastés, de libros no hay fin, o sea, la publicación de libros o sea, es incontable, o sea, es maravilloso para los que estamos como en este mundo de los libros, pero también puede decir como, ¿qué es lo mejor que yo podría leer? Porque no puedo leerlo todo. Entonces, pues, de alguna manera, eh, tener a Herman Babin es como un compañero de confianza, ¿sí? Eh, también los que estén estudiando teología de manera formal van a poder ver en Herman Bavinck un modelo a seguir, un modelo de alguien que es exigente en su método, alguien que es irénico. Irénico, para los que no conocen esta palabra, es la forma de hablar de esta persona que es capaz de tener diferencias, pero en un diálogo amable, de escuchar al otro, y que es como capaz de no conciliar ni ceder, sino de tener claridad y unas relaciones que, si yo te critico, no significa que tengo algo contra tuyo, sino algo en contra de cómo tú lo estás diciendo, de lo que tú estás creyendo, como separar la doctrina de las personas. Entonces, Herman Bavinck es de este tipo de personas que podríamos, eh, digamos que él no sería, si estuviera hoy, como el tipo de personas que hacen clickbait, ¿cierto? Como artículos como muy llamativos para entrar a los views, sino más bien como del tipo de teólogos que estarían como ofreciendo un cuerpo riguroso de teología. Entonces, es alguien al cual podemos copiar ciertas cosas de su método teológico. Entonces, he pensado en esta clase, pensando en que diferentes personas podrían estar aquí y serían beneficiadas. Ahora, ¿qué no es la dogmática reformada? Primero que todo, o sea, ¿qué no es? Cuando hablamos de la dogmática reformada de Hermann Bavinck, no estamos pensando en que es un devocional, ¿sí? Si bien a lo largo a medida que ustedes lean y que leamos la dogmática reformada, nos vamos a encontrar con como que pequeñas porciones que pudieran como que elevar nuestros afectos, porque va a pasar, eh, pues digamos que él no está pensando en un público devocional, no está pensando como en esa meditación diaria que alguien pudiera encontrar.
¿cierto? Como en otro tipo de devocionales que están aquí como algunas de esas carátulas, como de Timothy Keller, Charles Spurgeon, Octavio Winslow y demás, no está pensado de esa manera, ¿sí? Y parece obvio, pero eh, digamos que podría alguien tener la duda de que cada día podría ir avanzando y claro, cuando se encuentre con la historia de la dogmática, o sea, se va a pegar como, de alguna manera, como un estrellón si piensa que, si no es consciente de lo que va a recibir cuando lea el libro. Número dos, no es un manual de consulta, ¿sí? Digamos que este libro, ese tipo de textos, a veces, y obviamente entiendo el porqué, muchos no los leen de tapa a tapa, sino que más bien como que van ahí a, y saber qué dice Babin sobre un tema puntual. ¿Qué pasa? Pues que Babin, y esto pasaría con todos los autores, eh, está diciendo algo dentro de un contexto más amplio, ¿sí? Entonces, no es como tan fácil entrar al capítulo sobre la salvación y decir, esto es lo que dice Babin sobre la salvación. ¿Por qué? Pues más adelante la vamos a hablar un poco, pero Hermann Babin dedica bastante tiempo dentro de la discusión histórica de un tema a exponer la posición contraria, pero la expone de manera positiva, ¿sí? Digamos que él no dice los pelagianos están mal por esto, por esto, por esto, por esto. No, él va a tratar de explicar esa posición, pero como si él la defendiera para encontrar los mejores argumentos que ellos tendrían y luego al final como del apartado va a entrar a decir por qué se equivocan. Entonces, no, cuando ustedes vean como que están leyendo algo y hay algo que como que les suene raro a la luz de la teología reformada más amplia en las confesiones, como que puedan hacer un stop y decir, bueno, él aquí está exponiendo la posición de un contrario o está colocando su propia posición, ¿sí? Es algo que podría dejar como perplejos a algunos, pero es un consejo que les doy porque me ha llegado a pasar, donde como o sea, Babin, ¿qué está exponiendo aquí? O sea, ¿esto es lo que él cree o es algo que él está explicando sobre la posición de sus adversarios? No es una enciclopedia apologética, no es como este tipo de libros en el cual pudieras encontrar una respuesta rápida a algunos argumentos. No, para Babin es como de trazos como muy finos, pero trazos largos, ¿sí? Como decía, para él, y como lo mencionábamos en la clase pasada, para él va a ser muy importante el desarrollo doctrinal de algo. Entonces, él no se va a conformar con decir, esta doctrina es esto, sino esta doctrina se ve así en las escrituras, los padres de la iglesia lo formularon de esta manera, la teología medial lo formuló de esta manera, la reforma, y como que va haciendo como ese crecimiento hasta su momento histórico en el que él puede decir, bueno, esta doctrina así se podría entender y se une de esta manera con las demás. Entonces, no es un tipo de manual que podamos acceder simplemente como rápidamente. Así que, y también no es solamente para académicos. La prueba está en pues, lo conocido que se ha vuelto Hermann Bavinck, no solamente para los teólogos, sino para las personas del común que quieren una fe, que no le tiene miedo a enfrentarse con otras denominaciones, ni tampoco con otros puntos de vista, sino que es una, una fe que no es de élites, sino que es una responsabilidad que tenemos todos como miembros de nuestras iglesias locales. Ahora, ¿qué sí es la dogmática de Hermann Bavinck? Es una obra eclesiástica, ¿sí? Como, digamos que en la primera clase se preguntó que la diferencia entre una teología sistemática y una dogmática y que si tienen el mismo orden, ¿por qué se llama de una manera y por qué se llama de otra manera? Ahora, comercialmente
eh, a partir del siglo, digamos que desde la Reforma, los cuerpos doctrinales o los cuerpos de divinidad, como se llamaban también, han tenido diferentes nombres. Y eso también lo van a ver si abren ustedes la primera parte de el primer capítulo, creo, de la dogmática, va a explicar esto. Y es que la teología, como este cuerpo de doctrinas, en las obras publicadas tienen diferentes nombres. Pero digamos que el nombre dogmática da cuenta de, valga la redundancia, de los dogmas que cree la iglesia. Entonces, la diferencia con una teología sistemática es que la teología sistemática casi que es individual. Entonces, es la sistemática de Grudem, es la sistemática de MacArthur, es la sistemática de tal persona. Ahora, no significa eso que todas las teologías sistemáticas actuales sean, tengan ese carácter como individual. Cuando me refiero a individual es lo que cree el teólogo que está escribiendo, sino que hay algunas que están, por así decirla, como arraigados en una confesión de fe de una iglesia, de un cuerpo denominacional y escriben esa teología para defender lo que cree esa iglesia. Entonces, por ejemplo, podemos ver a Luis Berkhoff o podemos ver quizás a recientemente Joel Bick. Entonces, escriben desde un cuerpo denominacional y confesional cuál es la sistematización de su fe. Entonces, la dogmática, por así decirlo, está pensada como el cuerpo doctrinal de una iglesia, una denominación, por así llamarlo, y la teología sistemática tiene un carácter como individual, ¿sí? Esa es como la diferencia. Digamos que Gruden, por ejemplo, no está defendiendo la teología de un cuerpo de iglesias. Digamos que Gruden lo que está haciendo es, desde su punto de vista, pues como que articular la doctrina cristiana. Entonces, son como diferencias y por eso digamos que alguien no podría decir, eh, eh, me gusta más Baben que Gruden. Pues de alguna manera como que son dos libros diferentes, no solamente por el tamaño, sino por lo que intentan hacer. Son dos libros que abordan la doctrina cristiana de diferentes maneras. Entonces, es solamente esa la diferencia. Ahora, el siglo pasado, por ejemplo, Luis Berkhoff en la conocida teología sistemática, inicialmente se llamaba dogmática cristiana. Entonces, pero digamos que los editores, al ver que el público estadounidense era como reacio a esta forma de llamar a la teología, pues le cambian el nombre comercialmente a la teología sistemática. Pero digamos que sin más, es como una forma de diferenciar dogmática de sistemática, de alguna manera. Es una obra profundamente eclesiástica, está pensada para la iglesia local, para defender lo que cree la iglesia. Es una obra católica reformada. Y aquí es, si han tenido la oportunidad de hojear el artículo que les enviamos, es una obra que es muy amplia, es decir, Herman Babbing tiene un conocimiento enciclopédico de la doctrina de la iglesia, no tiene miedo en enfrentarse o abordar temas con los luteranos, con los católicos, no tiene miedo de enfrentarse a los racionalistas, como vimos, no tiene miedo de leer a Schleiermacher y decir, en esta parte, pequeña parte, tiene razón, pero sus conclusiones o su punto de análisis está errado. O sea, es católica muy ampliamente, no doblegándose ante ellos, sino más bien como recogiendo de dónde hay verdad en esos cuerpos doctrinales. Entonces, digamos que la dogmática tiene ese carácter de ser católico reformado. Va a la patrística, va a los medievales, va a la reforma, a los posreformadores, interactúa con luteranos, interactúa con católicos,
interactúa con racionalistas, interactúa con filósofos y sin ningún temor. No hay temor de citarlos favorablemente, de criticarlos cuando es debido. Tiene esa perspectiva de sentirse parte de la Iglesia universal. Tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Como de su momento cultural, de su momento donde él está ahí como luchando y dando respuestas a su momento. Eso es algo que nosotros tenemos que siempre tener presente. Es una dogmática, obviamente, desde del siglo pasado, ¿sí? Del siglo XX. Entonces, hay una dogmática de un dogmático fiel en el siglo XX. Podemos ir a Hermann Bavinck aprovechando que está saliendo en español. Es orgánica y coherente. Digamos que cuando ustedes lean a Herman Bavinck, él constantemente hace alusión a este tipo de temas como, ¿cómo se les puede? Sí, orgánicos, ¿sí? Como la semilla, la cáscara, el árbol y todo ese tipo de ilustraciones que si bien en parte tiene que ver por su contexto filosófico del siglo XIX, del idealismo, digamos que Eglinton argumenta que el motivo orgánico está arraigado en las escrituras y digamos que eso sería como otro curso que podemos decir como qué están diciendo los estudios actuales de Hermann Bavinck, pero para que sepan, Hermann Bavinck como que siempre está haciendo alusiones a lo largo de a lo largo de sus escritos, de que hay un sentido de como que todo está unido, de que la doctrina ha ido, digamos, como de manera como floreciendo de alguna manera hasta que se vuelve como en un arbusto gigante, pero hace ese tipo como de palabras como ilustraciones de la naturaleza, ¿sí? Era algo muy común de su época y en Hermann Bavinck se ve, pero que sea orgánico significa que como que cada parte está unida a las demás, ¿sí? No son como, como doctrinas separadas o de alguna manera como que artículos que luego se unieron en un libro, no, es un todo unido, ¿vale? Ahora, ¿cómo está armada, por así decirlo, la dogmática de Hermann Bavinck? La dogmática de Hermann Bavinck tiene una lógica del credo de los apóstoles, ¿sí? La cual es, digamos, como una exposición de la fe cristiana más antiguo, como tal, ¿cierto? Está el volumen uno que habla acerca de la revelación de Dios. Ya discutimos eso en la clase pasada, de por qué es tan importante para Babin dedicar un extenso volumen sobre la revelación de Dios, de cómo llega el conocimiento y la revelación al sujeto, como el papel de la fe, el papel del Espíritu Santo. eh, Todo está ahí, el fundamento, la revelación de la creación, la revelación escrita. Todo eso está ahí en el primer volumen, pero a partir de ahí sigue un orden trinitario, ¿sí? Dios Padre y creación, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Como creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Está pensado de esta manera. Y alguien podría decir, ah, esto es nuevo en Germán Babbage. No. Digamos que Juan Calvino, en su institución de la religión cristiana, en su última edición, lo formula también de esta manera. Lo formula de una manera trinitaria, de una manera cercana a cómo está creado el credo de los apóstoles. Eh, el Padre Dios Todopoderoso está ahí. El segundo volumen está en la obra del Hijo, ¿cierto? Cuando hablamos de el Hijo como siendo encarnado, su obra sumo sacerdotal, también como profeta, como rey, eh, como gobernador de toda la creación. De alguna manera empieza a como a percibirse, ¿cierto? Como este orden que él va llevando de Dios Padre, luego Dios Hijo y luego la obra del Espíritu Santo y los últimos tiempos, ¿cierto? Entonces,
vemos que en el volumen uno él aborda temas como la posibilidad de hacer teología, la naturaleza de la fe, la revelación, las escrituras como la palabra de Dios y fuente de autoridad. En el volumen 2 se abordan los atributos de Dios, se abordan la Trinidad, se aborda la creación, la providencia. Luego en el volumen 3 hablamos de que se aborda la caída, luego el factor del pecado en el hombre, si el hombre cayó solamente en su intelecto, en su moralidad, etcétera. Todo eso está ahí en el volumen 3, la persona de Cristo, su obra de redención, la reconciliación del hombre con Dios. Y luego está el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la aplicación de la salvación, la iglesia, cómo está compuesta la iglesia, su naturaleza, sus ordenanzas, los medios de gracia y finalmente la parte de escatología. Entonces, digamos que eh, para Herman Babbing, y se acuerdan que hablamos de que él defiende el cristianismo, bueno, pues digamos que no hay nada más de alguna manera como cristiano que el mismo credo apostólico, que es como el resumen de fe, como más, casi que más básico luego de las escrituras, ¿cierto? Entonces, bueno. Hasta aquí mostrándoles un poco de cómo está organizada la dogmática. Si alguien tiene interés particular como en un tema puntual, obviamente ya sabe dónde debe de buscar dentro de estos extensos volúmenes. Ahora, bueno, esto ya casi que lo hablamos, ¿cierto? En el prolegómenos, cómo conocemos a Dios, bueno, Dios y la creación, el pecado y demás. Ahora, algunos principios para leer a Herman Babbage. Ahora, leer despacio. Leer despacio va a ser muy importante. No, yo les aconsejo no leer apresuradamente como en una carrera. Em, yo entiendo que a veces se lee, obviamente, para, para entregar un trabajo escrito o para cumplir con la materia. Pero les aconsejo también tener esa lectura de la dogmática de manera despacio. ¿Por qué? Pues aunque yo creo que los miembros de la iglesia la pueden leer sin, no creo que se pueda leer de, no es el libro que tú le regalarías a un nuevo creyente. ¿Me hago entender? No es el libro que se le regalaría a una persona recién llegada para que, mira, ¿quieres comprender la doctrina reformada? Lee la dogmática de Hermann Bavinck. No lo creo. O sea, no. Y yo creo que Hermann Bavinck tampoco lo creía, porque de alguna manera él tiene que hacer un condensado de un volumen y luego un condensado para los jóvenes. Entonces, cada etapa tiene como su material. Él escribía teología para todos, pero eh, la dogmática requiere que tengas el tiempo de como de ahondar y de tener como ciertos conocimientos previos. Obviamente siempre van a haber términos nuevos, pero hay que leerla con detenimiento. Ahora, lo que les mencionaba ahora de los niveles, y es que Babin casi siempre va a estar como sobre un tema, va a exponer los principios bíblicos del tema, luego va a haber una discusión histórica y luego va a tener como su crítica sobre el tema. Entonces, no, lo que les decía, si ustedes abren en cualquier parte de la dogmática con un dedo, van por el tema y dicen, esto es lo que dijo Babin, se pueden estar encontrando con que es la posición y la defensa de Hermann Babin de un contrario, ¿sí? Entonces, hay que distinguir en qué momento Babin está exponiendo sus propios argumentos, es decir, está hablando con su propia voz y no está representando a otros. Entonces, hay que distinguir dentro de la dogmática y dentro de cada apartado doctrinal cuando está hablando positivamente él de su propia posición.
sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, las escrituras son nuestra norma. Así que cuando Herman Babbing cite los versículos, deberíamos de ir a ellos, ¿cierto? Alguien me enseñó, el pastor Pablo me enseñó que al único libro que no vamos con, como con una actitud de crítica es las escrituras. Entonces, sin lugar a dudas, aunque Herman Babbing es un hombre de confianza, pues no significa que estemos de acuerdo con él en todo. Entonces, vamos por él, pero con nuestras Biblias en la mano. Y de alguna manera, también hay que ver que Babbing no necesariamente tiene como una última palabra sobre muchos temas. Sí, a veces hay momentos donde la tensión queda como latente y tú quieres que él dé como la solución rápida, ¿cierto? Porque digamos que, por ejemplo, la teología de Grudem tiene esa característica de que tiene definiciones muy de dos frases. No por mal, sino que es como Grudem quiso escribirla, pero en Hermann Babbing, en la dogmática, a veces no está como que como que tú quieres que él esté como que exponiendo ya, explicando ya su posición y que llegue al punto, pero Babbing está como que como articulando el desarrollo histórico de la doctrina y como que no logra, por así decirlo, como llegar al punto culminante donde tú quieres que llegue, que es su propia formulación doctrinal y resolución de un tema. Entonces, no es algo malo, sino que simplemente pues deja ver que es un teólogo que está en constante desarrollo doctrinal. Debemos de leer con humildad, ¿cierto? Porque podemos ser corregidos por algo que esté ahí, que nos haya caer en cuenta este hombre. Debemos de y deberíamos de leerlo en comunidad. Y yo creo que cualquier libro, eh, como está pensado en leer como como un libro para conversar con otros creyentes, ¿sí? Las escrituras mismas deberían de ser leídas en conjunto con otros creyentes y la dogmática reformada también debería de ser leída con otros creyentes. ¿Por qué? Pues porque es una obra eclesiástica. Entonces, obviamente por nuestras vidas tan ocupadas a veces es difícil, pero si ustedes tienen un par de amigos cerca en los cuales pudieran decir, leamos la dogmática, juntémonos, leamos la dogmática reformada, nos hacemos preguntas, quedamos incluso con inquietudes, le pueden escribir a Israel Guerrero y de pronto obtengan alguna respuesta. Entonces, léanla en comunidad para que puedan tener preguntas y quizás va a ser más fácil responderse entre ustedes mismos las dudas que algunos tienen, porque si uno lee solo, pues se va a quedar como con muchas dudas. Ahora, hay errores, ¿cierto? Que uno pudiera cometer al acercarse a la dogmática y es leerlo como ¿dónde está la cita citable? Y si la cita de Twitter, ¿cierto? Quiero que alguien se dé cuenta que estoy leyendo a Herman Babbing, eh, o quiero que el mundo sepa que yo estoy leyendo a Herman Babbing. Entonces, busco la cita. Eh, como decía, o sea, Herman Babbing está en su dogmática, él está trabajando cómo se ha formulado la doctrina, sus adversarios, quién la ha formulado diferente, luego él entra a criticar, luego él da su propia definición. Entonces es difícil a veces encontrar la cita citable, si bien las tiene, ¿cierto? Y lo que decía, hay momentos donde tú esta es como que lo que él está diciendo te infla los afectos hacia Dios, pero no pasa siempre, ¿cierto? Sigue siendo un libro académico y pensado para defender la fe cristiana en contextos académicos. Entonces,
no lo busquemos como un arsenal de citas que citar. Eh, Ver como si Hermann Babin fuera un dogmático frío. Hermann Babin, yo creo que él, él participó activamente de su iglesia local, no era un teólogo alejado de la vida de la iglesia, predicaba constantemente en las iglesias locales, tiene libros que podríamos decir devocionales. Tiene un libro maravilloso sobre meditaciones, para que se den una idea, meditaciones para antes y después de tomar la cena del Señor. Ese no es el título, ese es el subtítulo, pero para que nos demos una idea, él está pensando en la iglesia local, no es alguien alejado de la vida cristiana del común. Entonces, no lo veamos a él como un teólogo lejano, de alguna manera. Eh, como hablamos, él pertenece a un siglo que lucha con el liberalismo, que lucha con el historicismo. Hay una crisis en el siglo XIX, que es esa crisis de epistemológica, con Kant y Schleiermacher. Entonces, por eso él de alguna manera como que interactúa con personas que te van a sonar raras. Entonces tú estás ahí y te cita a Van Harnack y tú dices, pero ya no tengo que aprender solamente quién es este holandés del siglo XIX, sino sus contrarios. Y luego te cita a, no sé, algún filósofo idealista. Entonces, como que te tienes que aprender nuevos nombres. Eso va a ser muy bueno también porque tienes que comprender, ¿cierto?, el ámbito en el que estaba inmerso Hermann Bavinck y sus luchas en su momento cultural, pero pues obviamente nos obliga a ir un poco más allá, a ir un poco más allá. No vamos a ir a leer este libro buscando que mi posición es la correcta, como decía ahora. eh, digamos que algo que en mis últimas lecturas de Babin, cuando íbamos a entregar el prolegómeno, hace como 2 años, él, por ejemplo, hay momentos, voy a colocar un ejemplo, hay momentos donde él pareciera que fuera como presuposicional. Y para los que están como en esta discusión de la apologética, me entenderán. Eh, como tú lo lees y tú dices, suena como Van Til diría las cosas. Pero luego hay momentos donde tú dirías como que suena muy evidencial. Entonces, como que, pero, pero ¿por qué? Porque lo estamos leyendo desde nuestra posición a él, sin ver que él se mueve sin nuestras categorías posteriores. Entonces, va a ser como muy importante no ir a él como con nuestras categorías, sino leerlo a él en su contexto, para sus propias luchas. Él no está luchando por saber cuál es la apologética correcta. Yo no estoy diciendo que él tenga una apologética perfecta, pero lo que estoy diciendo es no impongamos nuestras categorías sobre la vida de alguien que no las conoció. Y un error que se comete bastante también pronto es eh, abandonar muy rápido la lectura de Babin. Como decía, la lectura de Babin es un poco pesada, ¿sí? Es un poco eh, pesada, pero, perdón, yo creo que si evitamos los errores, la dogmática reformada va a dejar de ser una carga y se va a convertir como en una escuela de nuestro crecimiento en el pensamiento cristiano, ¿sí? No, no es una escuela rápida, no es una escuela que es fácil, pero sí es profundamente formativa. Y con esos obstáculos que podemos identificar, vamos a hacernos una pregunta un poco más personal y es, ¿cómo leer a Babin según quién soy? ¿Cierto? Y esta es la parte que sigue. Miembros de la iglesia. Yo sugeriría que los miembros de la iglesia eh,
pudieran empezar, primero, si tienen acceso a nuestro Dios maravilloso, puedan ir ahí, porque en nuestro Dios maravilloso, eh, Babin va a dar su descripción doctrinal. Ahora, en la dogmática, en la dogmática, ojalá que pudieran tener ayuda de pronto de un hermano en la fe más maduro, ¿cierto? Y que pudieran ir acompañados como en un discipulado para ir creciendo como juntos y tener a quien preguntarle. ¿Por qué? Porque van a haber muchos momentos en los que eh, como que van a tener dudas. Entonces, que haya una persona que les pueda responder esas dudas sobre alguna doctrina y que los pueda guiar a través de diferentes lecturas. O voy a colocar un ejemplo. Eh, el prolegómeno de Hermann Babing, la parte de método, la parte eh, de... principalmente la parte del método teológico es difícil si tú no estás como inmerso en el vocabulario teológico. Entonces, yo aconsejaría que, por ejemplo, pudieras empezar por doctrina de las escrituras, por fe, y luego pasaras a doctrina de Dios. Y a medida que de pronto creces en tu comprensión y tienes otras lecturas, puedas volver a la parte de método teológico y como que ahora entiendo un poco más lo que él está diciendo. Es como un consejo, ¿cierto? Yo me acuerdo la primera vez que me acerqué a un libro de teología sistemática fue a la de Charles Hodge y su primer apartado es el dogma. ¿Qué es el dogma? Y para mí, o sea, fue como, por ejemplo, creo que por ahí está también como la teología es una ciencia. Y claro, eso para mí es como que sin contexto, es como que, no, pero yo vengo aquí para saber qué creo, no vengo aquí por esta parte filosófica y metodológica. Entonces, como que aconsejaría eso para los miembros de la iglesia. Para el pastor, sin una formación formal, que puedas ir eh, en tu predicación, si hay una doctrina que crees que es importante resaltar, puedas ir al capítulo de Babing, donde podrás encontrar de alguna manera como ayuda y comprensión no para que lo recites en un culto o en una clase, pero de alguna manera como que si preparas una clase sobre doctrina de Dios, pues de alguna manera puedas ir a él y ver sobre los nombres, sobre los atributos eh, como intelectuales, los atributos como la bondad, el amor. Entonces, como que lo puedas utilizar no como una enciclopedia como mencionaba ahora, sino como alguien con quien interactuar para algo que tú necesites. Eso es como, como le podrías sacar mucho provecho. Para estudiantes, pues claramente que lo puedan leer de manera continua, de manera crítica, los volúmenes completos para entender como ese desarrollo que él va teniendo a lo largo de sus volúmenes y puedas hacerle preguntas al texto y que quizás en una segunda lectura puedas tener una mejor comprensión. Ahora, el principio común para todos es, y la pregunta sería, ¿por qué quiero leer este libro? ¿Qué necesito ahora como creyente o pastor? ¿Qué formación busco? O sea, estoy haciendo esto para alimentar eh, mi orgullo, para alimentar mi ego de que estoy leyendo a una figura famosa dentro de la teología. No, entonces quiero crecer en mi comprensión, quiero poder enseñar a otros, quiero compartir mi fe de una mejor manera, quiero articular mejor mi fe para que sea coherente con todo lo que creo que creo. Así que, bueno, no leer todo no es fracasar. Para los que de pronto han intentado leer la dogmática y se han retirado o han leído una sección y dicen voy a pausar un tiempo
No leer todo no es fracasar, pero leer sin un propósito claro sí lo es. Digamos que la dogmática no está pensada para que alimentes tu orgullo, ¿sí? Y los invitaría a que no leyeran ningún libro para eso. La dogmática es un territorio amplio con muchas puertas de entrada, pero lo importante de entrar no es tanto qué tan lejos vas, sino cómo puedes ir creciendo a tu ritmo, pero como retándote poco a poco a pensar mejor, a creer más articulado, a servir a otros de una mejor manera. Así que eh, vamos a ser muy realistas, ¿sí? No, no es un proyecto para correr en los 4 volúmenes, más bien es una formación a mediano plazo. O sea, estamos hablando que él se demoró sus primeros 20 años, escribió los 4 volúmenes, luego pasaron 10 años más y les agregó 800 páginas de teología. Entonces, si él mismo creía que podía seguir creciendo, pues nosotros no vamos a hacer lo que él hizo en 30 años, pues hacerlo en un par de semanas. Entonces, vamos a ser realistas, no, no es tanto para terminar pronto y decir marcado, ¿ok? Más bien, lo que mencionaba ahora, podemos comenzar con doctrina de Dios o con doctrina de las Escrituras. El prolegómeno es un poco pesado, pero para los estudiantes de teología saben la importancia de esto. Pero para el miembro de la iglesia, yo creo que no hay ningún problema si se comienza por la doctrina de las Escrituras, que está en la parte final del prolegómeno, o con doctrina de Dios directamente. Eh, un ritmo humilde y constante, es decir, no se trata de que un día te despiertes y puedas avanzar 30 páginas y que no vuelvas a tocar el libro por 2 meses o 3 meses o 4 años, sino que más bien puedas decir, no sé, los sábados, todos los sábados tengo la mañana libre, voy a dedicar 10 15 páginas bien leídas para tomar apuntes y ya, o sea, como que puedas tener un libro más constante pero no tanto como de intensivo y parar para siempre. Un acompañamiento, es decir, si puedes hacerlo con un grupo, con 2, 3, 4 hermanos que puedan ir ahí, si eres pastor, pues que puedas ver ciertos hombres que están ahí, que quieren capacitarse. Bueno, no tengo todas las respuestas, pero Herman Babbing está ahí como para ayudarnos a pensar mejor nuestra teología como iglesia. Lo mismo las mujeres pueden estar ahí siendo guiadas y creciendo en la comprensión de lo que decimos que creemos como creyentes y no tengan miedo a las pausas, ¿sí? Porque no, no siempre tenemos el tiempo para eso, no siempre tenemos el tiempo para estar leyendo a Herman Babbing, no es el único teólogo importante que deberíamos de leer, pero es importante como que saber cuándo retomar y no postergarlo, ¿sí? Es un compañero de conversación, no es, o sea, yo personalmente no es el único autor que leo, pero como que constantemente sé que puedo ir y voy a recibir una mayor comprensión, no solamente de su teología, sino del Dios al que él estaba tratando de exponer. Vale la pena todo el esfuerzo, 3 clases, luego que me reten a que yo lea, que compre un libro, a que aprenda inglés para buscar otros recursos. Eh, Mira, Herman Babbing sabe manejar un equilibrio, es un teólogo que sabe matizar muy bien, nos va a ensanchar la visión de nuestro Dios, no solamente porque está escrito de manera trinitaria o en el orden del credo de los apóstoles, sino que particularmente el volumen sobre doctrina de Dios tiene una defensa maravillosa sobre la doctrina de la Trinidad. eh, Tiene una defensa grandiosa y clásica sobre nuestro Dios. Entonces, de alguna manera como que
puedes pensar en un Dios mucho más grande, quizás, del que creías hasta ahora, el Dios de las Escrituras, del lado de un maestro como Hermann Bavinck. Eh, Esto es algo que podemos hacer. Vamos a empezar a ser más críticos con las otras lecturas, no dar juicios tan rápido, decir, esto está mal porque Babin dice así. No, él en una, digamos que en una de sus clases, cuando él va a Ámsterdam y se traslada de Kampen a Ámsterdam, él da un discurso como de entrada y él dice que él no viene a crear una escuela de pensamiento, o sea, él no quiere que haya bambianos por ahí, sino que él quiere que hayan hombres y que hayan pensadores, que hayan cristianos que juntos van más allá. Sí, estamos hablando en el contexto de la Universidad Libre de Ámsterdam. Y él decía, yo no quiero una escuela de pensamiento como tal. Él no estaba creando eso. Él estaba creyendo, creando o esforzándose por dar herramientas para que los teólogos futuros pudieran pensar, pero pensar de manera crítica. Y eso también nos lo deja a nosotros. Así que en un tiempo de clickbait, de polarización, del título llamativo para que tú caigas en el anzuelo, pues digamos que para Bound es mucho mejor saber distinguir, saber matizar y poder detenerse y pensar y no responder como con la sangre en la cabeza de manera como muy rápida, ¿sí? Entonces, y por supuesto también es un acto de amor porque Babin escribió para servir a la iglesia. Nosotros deberíamos de leer y formarnos para servir a nuestras iglesias locales con humildad, pero eh, intelectualmente también preparados. Así que, pues, en tiempos de una iglesia que de alguna manera como que vivimos atrapados en este tipo de contenido en redes sociales como Fugaz o lo que pasó aquí, lo que pasó allá, em, como que a veces el contenido como que se mueve muy de acuerdo a lo que sucede en el mundo y como que muy superficial y no vamos a andar más allá, pues de alguna manera como que nuestra fe si no es moldeada por principios bíblicos y por maestros como Herman Bavinck y otros más que se detuvieron a pensar, pues digamos que el mundo termina de alguna manera como impactando en cómo nosotros pensamos. Así que, pues Bavinck escribió para que la iglesia aprendiera a pensar profundamente y para crecer, ¿sí? Es como que te va a llevar a que crezcas de manera que como que te va a empujar y vas a aprender nuevo vocabulario y luego cuando vayas a otro libro vas a entender ese otro libro antiguo a qué se refiere, porque ya va vinteado de beber como de ese tipo de palabras más técnicas, pero las palabras técnicas, aunque parecen de pronto aburridas, eh, pues tienen una connotación que de alguna manera tienen un concepto detrás. Entonces, Babin te las va a empezar como a mostrar y luego vas a poder ir con mayor facilidad a un Turretín, a un Juan Cambino, porque entiendes un poco más la manera de hablar de ese tipo de hombres. Y con esto creo que basta con para que podamos empezar, ¿sí? No queremos conformarnos, no queremos tener una fe pequeña, queremos tener convicciones profundas de lo que creemos, ¿cierto? Tenemos que prepararnos, los pastores, los hombres que enseñan en nuestras iglesias locales deben de estar muy bien preparados y que debemos de amar a Dios, amar a nuestros hermanos, debemos de amar a nuestros hijos, debemos de amar a nuestras esposas
las esposas deben de amar a sus hijos, amar a sus esposos, animarlos a crecer, pero requiere todo un esfuerzo, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando eh, hay una autora que se llama Gloria Furman, que ella decía que había estudiado teología porque quería ser madre y sabía que si era madre, ella iba a Y tener uno que como que despierta y enseñarle. dice, ¿cómo estoy gastando tanto? O sea, Ella tenía que enseñarle la palabra del Señor a pequeñas criaturitas, ¿cierto? Que el Señor le concediera. Entonces, estudiar teología y de la mano de un maestro como Bavinck y otros, pues nos va a preparar para nuestra labor dentro del cuerpo de la iglesia y para servir a nuestros hermanos con nuestros dones y con nuestros talentos. Así que la carga de esta clase o de estas tres clases no es tengo que leer todo lo que se publique de Bavinck. Ojalá lo que publique Monte Alto lo puedas leer y lo puedas comprar, pero no se trata aquí tanto de Bavinck, sino que tengas el deseo de no conformarte con una fe pequeña y como con lo mínimo, ¿cierto? Como hay creyentes que viven diciendo, que piensan que no, yo creo en lo mínimo y igualmente no voy a perder la salvación si no creo tal cosa. Pero digamos que ese no es el tipo de fe que nos invita las mismas escrituras a tener, ¿cierto? Para que el mismo apóstol Pablo nos exhorta para que comprendamos la altura y la anchura y la profundidad de lo que creemos. Entonces, pues de alguna manera como que estas tres clases son una invitación a que podamos ver cómo hay maestros de la iglesia que han hecho esto posible, que han estudiado dogmática, publicado una dogmática, pero también publican libros de pedagogía y también publican libros de psicología y también publican libros que analizan qué es la guerra y lo que impacta y pensar de esa manera. Entonces, para que lo podamos hacer con amor y sabiendo que no va a ser en vano. Así que perseveremos, mis hermanos, en nuestro caminar cristiano y bueno, si podemos tener un maestro como Herman Babin, alguien, un hombre de confianza, pues muchísimo mejor. Así que muchas gracias. Gracias, Andrés. Y bueno, quiero mostrar algunos libros que puedes considerar. El Reino de Dios de Herman Bavinck. Es un libro pequeñito que también lo sacó Monte Alto, que para mí fue de gran importancia para mi crecimiento espiritual, así que puedes adquirirlo, Monte Alto. Creo que también tienen uno del futuro del calvinismo. Otro libro que también como para introducirnos un poco es Una vida y teología para la gloria de Dios, Herman Bavinck, este libro es de Israel Guerrero, es de la editorial VIH. Es un libro en donde narra su contexto, su vida, de este autor. También está este libro, ¿no? Que lo mencionaba el hermano Andrés, Nuestro Dios Maravilloso, que este es un libro, como él nos decía, escrito para personas no dedicadas o profesionales en la teología, ¿no? Así que también puedes adquirirlo. También, hermanos, nosotros tenemos una buena amistad con los hermanos de editorial Monte Alto, así que nosotros siempre vamos a motivar a que puedan adquirir sus libros. Y ellos tienen un proyecto de sacar los 4 tomos de la dogmática reformada de Herman Bavinck. Así que está muy bueno. Sí, yo también estoy empezando a leer y se vienen 3 tomos más. Así que estamos orando por ellos, por el proyecto que ellos tienen de sacar estos 4 tomos, porque en última instancia van a ser de bastante beneficio para nosotros y tal vez para nuestros hijos o nietos, ¿no? O sea, esto ya quedaría como un legado que ha estado bastante oculto por años, pero que gracias a Dios pone esto en el corazón del hermano Andrés y del equipo de Monte Alto para sacarlo en español. Y bueno, también CLIE sacó la condensada,
de las cuatro dogmáticas. Así que hay material en español, hermanos, para poder introducirnos al pensamiento de este buen hermano Germán Bavín. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? Ya nos estamos, esta es la última sesión, pueden prender sus micrófonos y pueden hacerle alguna pregunta al hermano Andrés sobre el tema. Mario Sorto. Bendiciones, hermanos. Primeramente, gracias ahí por la clase. Ha sido de mucha bendición y entender a Bari, pues sí, sí nos ayuda bastante, porque sí, yo tengo de dogmática reformada, el último que enseñó que está condensado. Y sí, es un poquito, un poquito pesado, la verdad, de entrada. Pero ya con este contexto ya uno le ayuda bastante para familiarizarse con el pensamiento de Bari. Y la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre los cuatro tomos y ese condensado? ¿Se lleva más contenido o cómo es? Vale. Eh, digamos, Herman Babbing, él publica en holandés, ¿verdad? Él es de los Países Bajos. John Ball lidera la edición de la publicación en inglés. Él es un experto en Herman Babbing. Ahora, digamos que los cuatro volúmenes son más o menos unas 3.000 páginas. Y lo que decía, ¿no? Tiene una descripción bíblica, luego tiene un desarrollo histórico, luego tiene la parte crítica y luego como la formulación como tal propositiva de Bavinck. Entonces, claro, en la edición condensada lo que hace Bolt es quitar como la parte histórica del desarrollo histórico de la doctrina y de alguna manera como que simplificar un poco lo que dice Babin. Ahora, ¿cuál es el pro de esa tarea? Pues que no lo está haciendo CLIE, no lo está haciendo alguien que piensa que sabe de Babin, sino que es un experto en Babin, de alguna manera como lo que dice el subtítulo, condensando el pensamiento de Babin. Y, y claro, la ventaja es que tú tienes ahí elegido por un experto de Babin como lo que él considera que es como el aporte de Babin en esa doctrina como tal. Eh, ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que pues Babin no es el que eligió esa condensación, ¿sí? Babin no es el que está diciendo esto es lo que no pueden leer los cuatro volúmenes, entonces esto es lo que quisiera que leyeran. No, eso lo hace en Nuestro Dios Maravilloso. Nuestro Dios Maravilloso es una condensación de 500 páginas, lo que él consideraba que quien no pudiera leer la dogmática pudiera leer Nuestro Dios Maravilloso, ¿vale? Entonces, la edición de Clee es algo hecha por un experto, pero sigue siendo la elección de John Bolt de lo que él quiso que se quedara, ¿vale? Esa es como la diferencia, mi hermano. Pero obviamente no estoy diciendo que sea una mala elección la que haga Bolt, estoy diciendo que es la elección de Bolt sobre el pensamiento de Babin. Hermano Juan Roque. Hermano Juan Carlos Roque. O si no, la hermana Claudia. Sí, disculpen, ¿me escuchan? Sí, Sí, Hermanos, buenos días. Está muy enriquecedor todo este trabajo de Herman Babin. Y gracias por exponer todo eso. Estoy agradecido. De repente no he podido estar atento en algunos puntos. Quería preguntar, creo que en la clase anterior mencionó
¿por qué se llamaba dogmática reformada? O la razón por la que era así y no por qué teología sistemática. Eso quería más o menos saber. Vale, lo vimos en esta clase. Son dos cosas. Los cuerpos doctrinales se han llamado de diferentes maneras a lo largo de la historia, ¿sí? Eh, Doctrina cristiana, suma teológica, institución, como lo hace Calvino y como lo hace Turretín, o cuerpo de divinidad, o compendio de teología. O sea, como tal, este tipo de como donde están las diferentes materias de la teología sistemática que conocemos hoy, esto a lo largo de la historia de la iglesia se ha llamado de diferentes maneras. Ahora, popularmente hoy se coloca el término teología sistemática. Ahora, la diferencia es esta. Babin escribe como un representante de una denominación, como de una iglesia. Entonces, para él, su trabajo no es la teología de Babin, sino que es la dogmática de la iglesia reformada, ¿sí? Entonces, él no está pensando en él como teólogo individual, qué, qué es lo que él cree que son las doctrinas, sino que él está pensando como alguien dentro de una denominación, cómo articula la fe. Entonces, esa es la diferencia. La dogmática, el dogma es lo que la iglesia ha creído, ¿cierto? Pero entonces Babin está ahí. ¿Qué es lo que la iglesia a la que pertenezco cree y confiesa? Es un proyecto, digamos, eclesiástico. Digamos que diferente, diferente no por malo, ¿sí? Quiero que hagan esa distinción. Vamos a hacer como Babin, ¿no? Distinciones. Diferente el proyecto teológico de Grudem. Gruden es la teología sistemática de Gruden, no es la teología sistemática de una denominación o de un conjunto de iglesias que quieren mostrarle al mundo qué es lo que creen. Esa es la diferencia entre la teología sistemática y la dogmática. Ahora, no todo lo que se llama ahora teología sistemática necesariamente es un proyecto individual. Por ejemplo, la teología sistemática de Joel Bick tiene como la misma idea detrás de la de Babin, que es lo que cree la denominación. Pero digamos que comercialmente ahora es muy raro escuchar en un libro la palabra dogmática. Entonces, son dos cosas. El concepto que está detrás, ¿cierto? Eclesiástico e individual, pero también está la parte comercial y es cuál es el nombre por el cual todos buscarían este libro. Hoy en día, teología sistemática se vende más que dogmática cristiana u otra cosa más. Espero haberme hecho dar a entender. Sí, gracias. Bien, Claudia, May. Ah, un saludo, hermanos. Es un honor para mí estar en un grupo tan diverso de distintos países y el tema es muy interesante. Bueno, tengo dos consultas. En un inicio, una curiosidad podría decir, porque Babic tiene una relación directa con Abraham Kuyper y al leer uno de los libros de Babin, justamente El Reino de Dios, tenía mucha curiosidad sobre su contexto, porque como decía hermano Andrés, es necesario saber el contexto para poder entender un poco de lo que estamos leyendo y me quedó la pregunta de si Kuyper fue influenciado por Bavinck o Babin, su teología fue influenciada por la teología de Kuyper. Esa es la primera pregunta, por favor, hermano. Gracias. A ver, a ver, Kuyper es mayor que Babin, ¿vale? Cuando Kuyper ya es famoso dentro de las iglesias reformadas en los Países Bajos, Babin es un estudiante.
Entonces, para que se den una idea de qué tan diferente es cuando, cuando Babin da ese discurso, El Reino de Dios, en 1880, como un joven estudiante de doctorado, Kuyper ya está fundando la Universidad Libre de Ámsterdam. O sea, es como 20 años mayor que Babin. Entonces, de alguna manera, en el Babin temprano, sí, como que sí se le ve como esa, por así decirlo, como admiración por, o sea, él sí se siente atraído por el proyecto teológico de Kuyper. Luego, ese proyecto teológico ya no se vuelve solamente de Kuyper, sino ya incluye un grupo de personas en el que también está Hermann Babing, ¿sí? Entonces, digamos que de pronto inicialmente Kuyper sí influyó teológicamente más en Babing, pero eso no quita de que hay muchos elogios en reseñas y demás de Kuyper hacia los libros de Babin, porque como lo hablábamos ayer, Babin, Kuyper era como el hombre muy público, muy hacia la gente y por eso tiene como tanta influencia. Pero Babin siempre estuvo como articulando la doctrina, eh, no desde la espalda de Kuyper, sino que tenía como otro papel en la historia del movimiento. Entonces, yo creo que de alguna manera como que los dos podían crecer, pero Kuiper obviamente es mayor que es mayor de edad y mayor, tiene más recorrido público y teológico que Babin. Entonces, pero pues sin lugar a dudas, Babin también contrariaba y tenía sus reservas con algunos asuntos con Kuiper. Por lo mismo, porque Kuiper era muy eh, efusivo y tenía mucha antítesis, es decir, o cristiano o no cristiano, y no matizaba. Y Babin es más como de matices más finos con la gente. Muchas gracias, hermano. Aclara varios aspectos. Bueno, mi segunda pregunta, si me permiten, hermanos, es, bueno, desde un punto de vista editorial, ¿no? El trabajo que están realizando me parece un trabajo, podríamos decirlo tal vez gigantesco, entre comillas, porque hay una traducción del holandés y luego al inglés y luego va al español. Y bueno, en ese trabajo creo que deberíamos estar agradecidos que ya haya, ¿no? Algunos libros que ya están en español porque nos permiten ver, ¿no? Esta teología que muchos la reconocen como muy importante. Y bueno, mi pregunta es cómo está haciendo ese trabajo, porque en la traducción de un libro a otro, como usted mencionaba, hermano, es necesario el contexto y a veces se pierde también el contenido del el autor original en la traducción de idiomas. Y eso tal vez nos está pasando ahora, cuando leí El Reino de Dios. Y bueno, eso también elogio del libro, porque en un inicio hay una introducción al contexto, pero asimismo es algo complicado querer entender, ¿no? Necesitamos un profesor y demás. Entonces, ¿cómo están trabajando en eso, en la editorial y viendo esos aspectos? También veía, ¿no? Que cuando se hace traducciones de libros antiguos, es importante añadir como pies de página, ¿no? Para explicar algunas palabras, que es muy interesante. Bueno, entiendo que también se utiliza la IA. Bueno, imagino están viendo eso, pero solamente como algo de editorial, si se pudiera, hermano. Gracias. Sí, digamos que uno podría coger algunos artículos o libros de Baben y traducirlos y publicarlos, si consiguiera fácilmente un traductor holandés-español. Pero lo que nosotros hemos optado es por traducir las traducciones, valga la redundancia, del inglés. ¿Por qué? Porque en inglés hay, digamos que en los últimos 20 años hay como un auge en teólogos expertos en Hermann Bavinck. Y eso hace que
que los libros que hemos publicado y que pensamos publicar tiene un aparato crítico que no sería posible en este momento en español. Y no sería posible porque, digamos que Babin escribe con normas de publicación del siglo XIX. Entonces, si ustedes van directamente al libro en holandés, pues las notas al pie de página no necesariamente están donde está la edición en inglés y en español. Las citas mm, no están del todo como los parámetros actuales que nosotros tenemos. Entonces, el trabajo que hace John Bolt y su equipo no solamente es traducir, sino que también agregar el cuerpo crítico, que son las notas y explicaciones, y completar la bibliografía que el mismo Babin, digamos, eh, cita a Kant, pero no, dice, puede colocar, Babin coloca las iniciales del libro. Entonces, lo que ha hecho John Ball es, ok, cita a Kant, cita, coloca el nombre del libro si el libro está en inglés y coloca la página de la cual cita Babin, que a veces en la edición holandés no está. Entonces, por eso traducimos desde el inglés, porque hay un aparato crítico de expertos en Babin que ya han hecho ese cuerpo adicional y explicativo. Entonces, yo creo que para ese tipo de autores con los que ya tenemos como cierta distancia temporal, siempre hay que publicarla de la mano de un aparato crítico y no publicarlo así como sin mayor explicación de quién es la persona o a qué respondía o por qué lo escribió. Entonces, eso es lo que hacemos, lo vamos a hacer porque ahí a nosotros nos preguntaron, ¿por qué no traducen directamente del holandés? Pero nos perderíamos de todo el trabajo que ya hicieron los teólogos norteamericanos que ya hicieron este trabajo crítico. Entonces es eso, mi hermana. Muchas gracias, hermano. Hermano Rubén Ciso. Hermanos, saludos. Gracias una vez más por todo este tiempo. De verdad, disfruté mucho todas estas clases. Gracias, gracias. Con respecto al material que pasaste sobre la catolicidad, sobre todo me impactó mucho el capítulo 3. Y ahora, con este corazón irénico, eh, como Babin articula su fe y distinguiendo como él, o intentando hacerlo. Él nos diría a nosotros hoy, en la mayoría de las iglesias, vamos a hablar de un aspecto habla hispana, que nuestra teología o hacer teología en la práctica sería más pietista que realmente la teología de influenciar todas las esferas, lo que pienso yo. Pero por favor, quisiera escuchar cómo diría Babic. A ver, como les decía en la primera clase, no soy un experto en la teología de Germán Babin, pero sin dudas, o sea, el neocalvinismo de Kuyper y de Babin y de los teólogos que están alrededor, porque no son solamente ellos dos, sí había una búsqueda real de impactar todas las áreas de la vida. De pronto, en la nueva reforma hispana, que venimos como de las iglesias carismáticas y pentecostales y como que de estas iglesias de la profecía y demás, había un movimiento que buscaba impactar las áreas, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaban las siete esferas, una cosa así, de este autor Miles Monroe, algo así. ¿Qué pasa? De pronto como que rechazamos esto, pero no hacemos la distinción entre si rechazamos la forma en que ellos lo querían hacer o rechazamos que la iglesia tenga un compromiso eh, con la vida más allá de em,
del domingo y de la vida, por así decirlo, como más cerrada del creyente. Entonces, yo no sé si nosotros tenemos hoy que formar un partido político o no, pero yo sí creo que nosotros deberíamos como cristianos el día de mañana tener más colegios cristianos, más universidades cristianas y que el día en una generación posterior hayan científicos cristianos que puedan pensar desde una perspectiva cristiana sobre la evolución, eh, que para el siglo en el que estamos con la pregunta alguien preguntaba, ¿qué preguntas habría que responder el día de hoy? Pues necesitamos más antropólogos cristianos, porque ya ni se sabe qué es un hombre y una mujer. Entonces, como que deberíamos de producir nosotros esos pensadores contemporáneos que puedan eh, públicamente dar como respuesta a una audiencia no cristiana sobre nuestra fe. Entonces, digamos que en nuestra era reforma, de nuestra reforma hispana, yo lo compararía como en la época de la reforma, todavía con Lutero y Calvino, como que dimos el zarpazo, ¿cierto? Dimos el golpe, se están preparando los ministros teológicamente, pero quizás en una generación siguiente ya hayan instituciones un poco más formales para capacitar otras materias, otras ciencias, eh, para así de alguna manera como expandirse, ¿sí? Eso es algo que pasa a lo largo de generaciones. No es un proyecto, o sea, Lutero no fue presidente de nada. O sea, Lutero fue un profesor y él fue profesor de teología, pero digamos que con el paso de los años, pues ya está la Universidad de Leiden, está la Universidad de Augsburgo, o sea, quiero que podamos también reconocer, y lo que decías ahora, podemos reconocer en qué podemos estar fallando, pero también saber de que puede que no nos toque, pero cuáles son las bases que nosotros vamos a sentar para ello. Cómo producimos en nuestras iglesias esos pensadores cristianos, biólogos cristianos, químicos cristianos, matemáticos cristianos. Hermano Gabriel Iparraguirre. Profesor, buenos días. Gracias por la exposición. No sé si me escucha. Sí, Teniendo en cuenta de que Hermann Bavinck fue contemporáneo casi con Julius Wellhausen, quien el patrocinador, por así decirlo, de la teoría documentaria. ¿Él respondió o presentó alguna respuesta a este hombre? yo no recuerdo directamente si lo menciona, pero él sí combate el historicismo, que es el que lleva a Wellhausen a su hipótesis. Y es que el historicismo y lo que defiende Wellhausen, cierto, es como que los documentos que encontramos en las escrituras, los diferentes libros, fueron como pensados a lo largo de muchos siglos y como que con fragmentos y ediciones posteriores con la ausencia de una revelación sobrenatural sobre la vida de los autores. Entonces, en la doctrina de las escrituras, sin duda, se ataca esa parte del historicismo, pero en definitiva, el que el que más precisamente te podría decir que ataca esto es Gerhardus Voss, porque Gerhardus Voss sí tiene un título que, que ataca directamente a Wellhausen en cuanto a lo que Wellhausen argumenta del Pentateuco y cómo fue editado. Entonces, y pues Gerhardus Voss tiene relación con Babin y también son de este periodo. Entonces, sin duda, el neocalvinismo tuvo su respuesta con Wellhausen y su grupo. Perdón, puedo hacer una pregunta más. Sí, Esto, hermano, teniendo en cuenta también de que ayer usted dijo de que John Piper era un neocalvinista.
Hoy en día a veces se le alega también a Miguel Núñez. Pero ¿por qué diríamos que estos son neocalvinistas cuando en realidad usted a lo largo de la exposición mencionó que Hermann Bavinck se aferraba a las tres formas de unidad, pero los hombres de hoy en día que dicen ser neocalvinistas no se aferran al menos a una confesión histórica? Sí, no, hablamos de la diferencia entre neocalvinismo, que es un movimiento holandés del siglo XIX y XX, y hablamos del nuevo calvinismo, que entiendo por qué la confusión por la traducción, ¿no? Porque uno quiere traducir neocalvinismo como New Calvinism, que es nuevo calvinismo, pero también hablamos de que el nuevo calvinismo, yo no me imagino que, por ejemplo, un John Piper o Timothy Keller o Miguel Núñez se autodefinan así. Casi siempre las definiciones son como de afuera hacia las personas, ¿no? Como puritanos, no es que se autollamaran puritanos, es como una acusación. Entonces, neocalvinistas no es como una bandera que Babin y Kuyper levanten, sino que es algo que se les acusa a ellos como tal y que luego resulta como en una etiqueta que sirve para identificar un grupo de teólogos y un grupo de ideas. Ahora, lo que hablamos ayer de John Piper o el pastor Miguel Núñez es un movimiento que se le dice nuevos calvinistas. ¿Por qué? Pues lo que hablamos ayer, ¿no? El siglo 1990 está Rick Warren, Bill Hicks y todos estos movimientos de sensible del buscador, sensibles por o sea, buscadores como esa persona que va a la iglesia y que quiere encontrar algo que la retenga en esa iglesia. Entonces, las iglesias sensibles a los buscadores buscaban como si tenemos que tener cuidado de niños, si tenemos que tener parqueaderos, si tenemos que tener programas, si tenemos que tener cosas que los atraigan y los hagan permanecer. Y ese es el método para engrandecer la iglesia. Entonces, John Piper, Doug Carson y todo ese grupo de teólogos lo que dicen es no, la gente va a permanecer porque es traída por Dios y tenemos que mostrarle el Dios grande, ¿cierto? Eso es lo que va a traer a la gente, que Dios sea grande. Y empiezan como a rescatar a principios de los 2000 toda esta parte de Jonathan Edwards, los puritanos y demás. Pero lo que te digo, no es tanto como que ellos se identifiquen como nuevos calvinistas, ellos se llamarían a sí mismos calvinistas por los 5 puntos, creo yo. Pero la etiqueta nuevos calvinistas es por eso, es porque del siglo XXI tratan de traer los 5 puntos del calvinismo o de Dort o como lo queramos llamar ahora, eh, para una nueva era que estaba invadida por los programas de mega iglesia, ¿sí? Pero si tú lo ves, con el paso del tiempo, las iglesias confesionales cada vez van creciendo más. Entonces, como que a principios de los 2000 ellos dan como un empuje sobre estos autores, dicen, este Dios grande y soberano existe, y luego hay gente después que dice, ah, sí, pero hace unos siglos habían formulado la doctrina de este Dios grande así. Entonces, son, son simplemente etiquetas, etiquetas que los contrarios tienen contra ellos, ¿vale? Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Bien, entonces vamos a prender nuestras cámaras para tomarnos la foto del recuerdo y también la foto de la última asistencia del curso, así que prendamos nuestras cámaras. Vamos a sonreír por lo menos 6 segundos, porque como son dos bloques, vamos a tomar la foto, ¿ya? A ver, hermanos, la voz de tres. Uno, dos, tres. Ya, ahí permanece su sonrisa. De nuevo, a la voz de tres. Uno, dos, tres. Bien, hermanos.
Permítame también hacer una pequeña presentación. Bueno, agradecerle al hermano Andrés Valencia por impartir este curso que es sumamente interesante y novedoso también para Latinoamérica. Tener un curso masivo, exclusivo, virtual sobre Babin es algo hermoso que hemos podido, con la ayuda del Señor, difundir y también con la ayuda de Monte Alto Editorial. Así que agradecerte, hermano Andrés, por tu tiempo, por las trasnochadas del día de ayer, jueves y viernes. De verdad, te lo agradezco bastante y gracias también por eso. Bien, como Civitas Day, en febrero vamos a iniciar nuestros cursos y diplomaturas. Tenemos diplomaturas en teología reformada, teología sistemática, teología del pacto, diplomatura en matrimonio y familia. Y dentro de estos puedes tomar por programas completos, pero también puedes inscribirte por cursos individuales. Y en febrero tenemos 4 cursos. El curso de Introducción a la Teología Reformada, que va a estar siendo impartido por el pastor Jorge Ruiz. Este curso empieza el 7 de febrero y este es el primer curso de la diplomatura en Teología Reformada. También el mismo 7 de febrero vamos a estar iniciando el curso de Doctrinas, Dios y las Escrituras, impartido por el pastor Eduardo Martorano. Este curso es el primer curso de la diplomatura en Teología Sistemática. También tenemos un curso libre, pero que también suma créditos, así que este es el curso de Hermenéutica que va a estar siendo impartido por el pastor Plinio Orozco. Este curso será impartido los días martes. Empezamos el 10 de febrero. Y también el 7 de febrero iniciamos el curso de Teología de la Familia, que este es el primer curso de la Diplomatura de Matrimonio y Familia que va a estar siendo impartido por el pastor José Ramírez. Para los hermanos que están en Perú, si te inscribes hasta el 16 de enero, ingresas automáticamente al sorteo de estos 14 libros que te lo puedes llevar y te lo puedes llevar a tu casa y implementar tu biblioteca. Si te inscribes en la diplomatura en Teología del Pacto, es una diplomatura sincrónica, y estás en Perú, automáticamente te enviamos la edición de lujo en 2 tomos de la institución de la religión cristiana. Es una obra, todos sabemos, tan importante que es para los hermanos que queremos profundizar en la teología reformada, pero a la vez también es una edición de lujo porque es en 2 tomos, en tapa dura, y también porque me informan por allí que es difícil de obtener. Así que nosotros tenemos la gracia y el favor de Dios de poder tener estos libros a tu disposición. Así que inscríbete si estás en el Perú. No necesariamente necesitas ser peruano, sino si que vives en el Perú para poder enviártelo y Dios permita que próximos años podamos también poder enviar libros a otras partes. Pero para todos los hermanos que están inscribiéndose, tienen una oferta en su segundo curso, así que pueden inscribirse, no sé, en Introducción a la Teología Reformada y a Doctrinas, y el segundo curso pueden obtener un 50% de descuento. Pueden inscribirse ustedes o pueden incluir a su esposa, a un hermano, su pastor, qué sé yo. Es un buen momento para poder animarse a estudiar en comunidad. Y nos vemos a las 5 de la tarde, ¿ya? Te invito a que puedas estar conectado en este seminario web que es gratuito por el tema ¿qué es el Evangelio del Reino de Dios? Va a estar este tema impartido por el pastor Guillermo Green, que es pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia, el día de hoy a las 17 horas Perú. Así que animarte, hermanos, a que puedas unirte a nuestra comunidad, porque escaneando a este QR puedes entrar a nuestra comunidad de WhatsApp y ahí se va a estar compartiendo el link de ingreso. Puedes ubicarnos en nuestras diferentes redes sociales para no perderte ninguna de nuestras actividades. Agradecerles a cada uno de ustedes, hermanos, por la preferencia de unirse en este curso y también agradecerle al hermano Andrés Valencia por este tiempo. Hermano Andrés, palabras finales, el cierre. Bueno, antes
bueno, de respecto a la certificación, vamos a pasar el tiempo, vamos a esperar que los hermanos presenten sus resúmenes y luego vamos a pasar un tiempo de validación de asistencias. Luego voy a estar subiendo la lista de los hermanos que pueden solicitar su certificado, ¿ya? Así que esperen mi anuncio de estos hermanos son los actos para recibir su certificado y ustedes ya lo estarán solicitando vía correo electrónico que se les va a otorgar. Ya, hermanos, así que téngannos paciencia que su certificado va a llegar. Hermano Andrés, últimas palabras y gracias por todo. Muchísimas gracias, Giancarlo, por la invitación y muchísimas gracias por toda la paciencia que me han tenido durante todos estos 3 días. Lo de ayer, que se fuera 2 veces la cámara y bueno, muchísimas gracias de verdad por todo. Y nada, mis hermanos, espero a muchos de ustedes conocerlos en algún momento, que podamos hablar, que podamos eh, estar juntos y animarnos y poder crecer, que la iglesia de nuestro Señor, en nuestra iglesia hispana, pueda seguir creciendo. Y eso es lo que queremos en Monte Alto Editorial. Por eso, digamos, publicamos ese tipo de literatura, porque queremos que la iglesia hispana tenga los mejores recursos para los estudiantes. Así que muchas gracias y esperamos verlos en otra ocasión. Y bueno, estamos prontos a publicar el volumen 2, lo que estaban por ahí preguntando en el chat. Entre febrero y marzo estaremos publicando el volumen 2 sobre Dios y la creación. Así que para los que tenían un poco de temor con el prolegómenos y que abandonaron la tarea, ese es un buen tomo para comenzar, mis hermanos. Es maravilloso, la verdad, es maravilloso. Estamos con las pruebas finales, el índice y demás. Y esperen y síganos en nuestras redes sociales. Excelente, buena noticia. Bien, mis hermanos, cuídense. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Nos vemos.